Y tras semanas de tensas negociaciones, el gobierno de coalición alemán llegó a un acuerdo en su presupuesto para el 2024. El canciller Olaf Scholz dijo que el nuevo borrador del presupuesto, que aún debe ser aprobado por el Parlamento, cubrirá un agujero presupuestario de 17.000 millones de euros el próximo año. La coalición tripartita del canciller se vio obligada a buscar una salida a la crisis presupuestaria después de una demoledora sentencia del Tribunal Constitucional que declaró nula la reasignación de un fondo no utilizado durante la pandemia a otro destinado al clima. Olaf Scholz dijo que habría que ahorrar en algunos sectores, pero prometió que Berlín mantendría la ayuda financiera a Ucrania. Un rescate de última hora en la Cancillería tras intensas negociaciones. Cuando Olaf Scholz, el vicecanciller Robert Habeck y el ministro de Economía Christian Lindner anunciaron su acuerdo, el alivio fue palpable. El mensaje más importante para empezar es que el gobierno mantiene sus objetivos: impulsar la transformación hacia la neutralidad climática, reforzar la cohesión social y mantenernos al lado de Ucrania en su lucha defensiva contra Rusia. Para cubrir el agujero de 17.000 millones de euros en el presupuesto de 2024, los tres partidos acordaron ahorrar recortando las subvenciones perjudiciales para el clima, el gasto en algunos ministerios y subsidios. Además, la coalición quiere recaudar dinero, por ejemplo, aumentando el precio de las emisiones de dióxido de carbono. Estas medidas permitirán a Alemania restablecer su límite constitucional de deuda pública en 2024, a menos, según Scholz, que surja una nueva situación de emergencia. Por ejemplo, si empeora la situación en Ucrania. En ese caso, el Parlamento alemán podría votar a favor de suspender el freno a la deuda. La oposición dice que el gobierno está falseando sus cuentas. Están gastando el dinero que tienen en el Fondo para el Clima y la Transformación. Están gastando el dinero que quieren gastar en la totalidad de las transferencias al mercado laboral. Y luego, a mediados de año, nos dirán: los gastos que tenemos que afrontar en Ucrania no estaban previstos y ahora tenemos que volver a revisar las decisiones presupuestarias. Y luego querrán nuestro apoyo por haber excedido el freno de la deuda. No se saldrán con la suya. El acuerdo político que deberá aprobarse en el Parlamento da un respiro a la crisis de la coalición. Conectamos ahora con Carolina Chimoy en el estudio político de DW. Carolina, ¿qué significan estos recortes para los que vivimos aquí en Alemania? Silvia, significa que, como vimos en el reportaje, el emitir dióxido de carbono será más caro. Es decir, el combustible, como la gasolina y el diésel, serán más caros y con ello todo lo que requiere de transporte para llegar a los estantes de tiendas, supermercados. Además, también la calefacción que funciona subirá de precio. Esto, claro, Silvia, empeorará la situación económica en Alemania para todos y, como sabemos, esto también alimentará la insatisfacción de los ciudadanos alemanes con el actual gobierno. Es importante recordar que actualmente el canciller Scholz es la figura política con menos popularidad en el país. Scholz y los demás líderes de gobierno remarcaron, lo acabamos de ver, que harán recortes en muchos sectores, pero no en la ayuda a Ucrania. Actualmente planean un paquete de 14.000 millones de euros para el país en guerra con Rusia. Y si la situación empeora el próximo año, los líderes de gobierno han dejado claro que incluso podrían considerar romper el límite constitucional de la deuda pública, es decir, endeudarse. Y como vimos en el reportaje, es el principal punto que la oposición critica y ataca. Muchísimas gracias, Carolina Chimoy.